En Aikuá, la emprendedora Rocío Gaona de Handmade llegó a los estudios de Aikuá desde la ciudad de Hernandarias para enseñarnos a elaborar un hermoso medallón bendice puertas. Rocío, por experiencia propia, también nos habla del poder curativo de la artesanía y el valor que tiene para ella dedicarse a algo que le gusta con mucho cariño para ofrecer lo mejor a sus clientes. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Aikuá. Hoy les voy a mostrar cómo preparamos un medallón bendice puertas, súper práctico y fácil de hacer. Los materiales que vamos a usar son MDF de 3 milímetros, tela cualquiera que tengan en casa, cordón, un poco de pegamento, silicona caliente y algunos apliques que tengan a mano. Primer paso. Vamos a agarrar el MDF y le vamos a poner pegamento, cualquier cola blanca que tengan, plasticola también les sirve. Y es poner sobre la base de MDF. Vamos a poner una camada fina sobre nuestro MDF. Este tiene 12 centímetros por 16 centímetros. Y el más grande tiene 16 por 20 centímetros. Colocamos una camada fina de pegamento y luego estiramos la tela sobre él. Pueden ser dos estampas iguales o dos diferentes. Apretamos ligeramente la tela sobre el MDF y luego cortamos las sobras. Para realizar este paso es mejor dejar secar un poco antes de cortar. Cortamos bien al borde. Y queda así. Realizamos lo mismo con el MDF más grande y tenemos ya un paso adelantado, ya que tenemos que dejar secar esta parte. Entonces quedaría así nuestro MDF. Ahora vamos a ponerle pegamento a nuestra cinta. Tenemos una cinta 22 milímetros con 20 centímetros de largo. Vamos a ponerle un poco de pegamento a nuestra base más pequeña. Le agregamos pegamento en el medio. Y le ponemos la cinta. Reservamos. Y ponemos silicona caliente en el borde de la base más grande para pegar el cordón. Al llegar al final, cortamos y quemamos los bordes para que nuestro cordón no corra. Con cualquier encendedor que tengan le dan una quemadita y pueda tener una buena terminación. Queda así nuestra base más grande y procedemos a pegar la base más pequeña encima. Para pegar siempre mezclamos dos pegamentos para que sean más seguros, silicona fría y silicona caliente. Le ponemos un poco, no hace falta mucho para que no haya exceso y quede visible el pegamento. Tratamos de centrar y apretamos un poquito. Agregamos pegamento y le vamos arreglando el cordoncito en el borde.
hasta llegar arriba. Cortamos y quemamos para la terminación. El siguiente paso es ponerle la argolla para que podamos colgar. Dejamos en el medio y agregamos pegamento en la parte de atrás. Esperamos secar, giramos, le ponemos una florcita para la terminación donde unimos nuestro cordón. Puede ser media perla o cualquier detalle que tengan disponible. Para abajo le pegamos una borla que le agregamos perlas de diferentes tamaños. Pueden ser piedritas las que consigan en casa. Le pegamos abajo un poco de cola caliente, silicona caliente y dejamos secar. Y el detalle, pueden agregar el detalle que tengan en casa, puede ser yeso, resina, acrílico, cualquier dije que encuentren que les guste, pueden agregar con pegamento de contacto. Mi emprendimiento se llama Handmade y estoy hace 7 años haciendo artesanías. Pero hace 2 años encontré mi camino, que es el arte sacra, en lo que ahora me dedico. Nació de la necesidad de superar una depresión, entonces comencé con la artesanía, pero no tenía un camino, no sabía muy bien qué me gustaba. Yo siento mucha felicidad porque cada detalle es hecho a mano, pensando en la cliente que va a recibir, porque cada pieza que sale del taller es algo único. Nosotros no repetimos una pieza porque todo desde el yeso es fabricado en nuestro taller, entonces cada pieza que sale del taller es algo único. El taller está ubicado en el área comercial del Paraná Country Club. Atendemos de 7 a 5 de la tarde. Hacemos envío a todo el país. Pueden adquirir nuestros productos en el WhatsApp 0973 60 63 10. Así quedó nuestro medallón Bendice Puertas. Espero que les haya gustado, que puedan hacer en sus casas. Aquí les muestro otra variante. Les esperamos en el próximo programa de AICUA. Muchísimas gracias. Chao, chao.